Seguimos con lo que habíamos quedado del video anterior, entonces ahora vamos con las funciones convexas, un- una pequeña introducción, digamos más que nada las definiciones básicas y propiedades que tienen para ver, digamos, más saber cuándo una función es convexa, cómo deducirlo, cómo ir construyéndolas, digamos. Entonces, bueno, la definición de función convexa es esta, o sea, tenemos un convexo omega en Rn, o sea, el dominio de la función tiene que ser un convexo, y decimos que f de omega en R es convexa si satisface que cuando hacemos f en el segmento que une a x e y, cae por debajo del segmento que une a f de x y a f de y. O sea, f de t por x más 1 menos t por y menor o igual que t por f de x más 1 menos t por f de y para t entre 0 y 1 y x e y en omega. Bueno, decimos que es estrictamente convexa si se satisface con una desigualdad estricta, con un menor. Pero acá para x e y distintos y para t entre 0 y 1. Digamos, porque si tomamos un extremo, recuperamos x o y, no tiene ninguna chance de valer eso, ¿no? Y si x es igual a y tampoco. Bueno, y también tenemos la definición de cóncava, que es una función es cóncava si menos f es convexa. En general acá vamos a trabajar todas con funciones convexas, y si queremos trabajar con una función cóncava vamos a tomar menos f, ¿sí? Y vamos a hacer todos problemas de minimización. Bueno, entonces tenemos una caracterización que es que si una función es E1, entonces es convexa si solo si satisface que f de y es mayor o igual que f de x más el gradiente de f en x por y menos x. O sea, esto es el plano tangente en x, nos sirve como un subestimador global de la f. Eso es lo que nos dice, y es una proposición muy importante, digamos, una caracterización muy linda. Entonces veamos geométricamente estas dos. Bueno, la primera, que se llama desigualdad de Jensen, nos dice que tenemos acá f de x, acá f de y, entonces todos los valores intermedios, f de z para z igual a t por x más 1 menos t por y, caen por debajo de la recta que une a f de x y a f de y. Bueno, y la otra desigualdad, que es en cierto sentido dual, nos dice que si nos paramos en el punto f de x, entonces el plano tangente está todo por debajo de la función, ¿sí? O sea, nos da un hiperplano soportador de la función. Bueno, me salté este, que es, bueno, si f es estrictamente convexa, entonces eso es un sí solo sí con la desigualdad anterior, pero con un mayor estricto. O sea, f de y tiene que estar estrictamente por arriba de f de x más el gradiente de f de x por y menos x para x distinto de y. Para y distinto de x, perdón, obviamente. ¿Está bien? Bueno, fíjense, o sea que, no sé, esta definición automáticamente nos dice que si un punto eh, tiene gradiente nulo, entonces esto es 0, y entonces f de y es mayor que x para todo y. O sea que tiene que ser un mínimo global. ¿Sí? Bueno, eso está muy bueno y después lo vamos a usar. Bueno, sigamos. Entonces, hay una caracterización de segundo orden. Acá necesito una condición técnica que es que omega tiene que tener un interior no vacío, o sea, tiene que tener al menos una bolita en algún lugar, y f tiene que ser C2. Pero bueno, esencialmente no es mucho pedir eso. Entonces, si la f es C2,
es convexa si solo si el hessiano de la f es definido positivo para todo x. ¿Ok? En omega, obviamente. Bueno, y además, si la f es tal que el hessiano es, acá dije semidefinida positiva, ¿no? Supongo. O sea, esto es semidefinida positiva. Si el hessiano es definido positivo para todo x, ¿sí? Esto es definido positivo, entonces la f es estrictamente convexa. ¿Está bien? O sea, que vale la desigualdad estricta anterior. Bueno, y fíjense que eso no es una condición necesaria. O sea, por ejemplo, para f de x igual a x a la cuarta, entonces tiene una parábola, vale que es estrictamente convexa, pero no satisface que el hessiano sea mayor a cero, porque en el cero el hessiano es nulo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ejemplos de funciones convexas univariadas. Tenemos, por ejemplo, una función exponencial e a la a por x para cualquiera. O sea, es una función estrictamente convexa. O sea, es una exponencial o una exponencial decreciente, son convexas. F de x igual a menos logaritmo de x, ¿sí? También es estrictamente convexa. Acuérdense del logaritmo, si hacemos menos logaritmo nos queda convexa. El logaritmo es cóncavo. ¿Bien? Bueno, f de x igual a x a la a para a mayor a 1, saliendo de los reales positivos. O sea, si no, tengo que ver la paridad, ya es un poco más complicado si consideramos los reales negativos. Consideremos solo los reales positivos, entonces elevar a una potencia mayor a 1 es convexa, es estrictamente convexa si a es mayor que 1 o a es, y también si a es menor a 0, ¿sí? O sea, 1 sobre x a la algo, entonces eso también es convexa. Y es cóncava si estamos en a entre 0 y 1. O sea que si tomamos menos x a la a entre 0 y 1, eso de nuevo es convexa. Otro ejemplo es, bueno, f de x igual a x por log x, se llama la entropía. También desde los reales positivos es estrictamente convexa. Y esta es f de x igual a menos logaritmo de e a la x sobre 1 más e a la x. Esta que está dentro es la función logística. Y si le tomamos menos logaritmo, entonces es estrictamente convexa. Si tomamos logaritmo, es lo que se llama la log verosimilitud. Y si le tomamos menos logaritmo, es menos eso. Entonces la log verosimilitud es cóncava, menos ella es convexa, estrictamente. Todas estas son fáciles de verificar, lo único que hay que hacer es derivar dos veces. Con este criterio, digamos, sale todo, ¿no? No hay que hacer nada muy complicado en una variable. Bueno, ejemplos de varias variables, entonces tenemos, por ejemplo, una función afín, digamos, o sea, f de x igual a traspuesta por x más b para a un vector en Rn y b un número en R. Entonces es una función convexa, es afín, digamos, satisface una propiedad un poco más fuerte, pero no es estrictamente convexa, ¿no? Porque es convexa y además es cóncava también. O sea, satisface la desigualdad con una igualdad, ¿sí? La desigualdad de Jensen, esta se satisface con igualdad. Eso es una función afín. Bueno, afín es para todo t. Bien. Otro ejemplo, una gran familia de ejemplos es cualquier norma. O sea, si tenemos una función que es una norma, o sea, tiene que satisfacer las tres propiedades que define una norma, o sea, que sea mayor o igual a 0,
mayor a 0 si x es distinto de 0, que satisfaga la desigualdad triangular, digamos, norma de x más y menor o igual que norma de x más norma de y, y que saque escalares, o sea, norma de lambda por x menor o igual a lambda, módulo de lambda por norma de x, o sea, esas tres propiedades, entonces la función resulta convexa. Y de hecho, todas las normas vienen así, o sea, se corresponden con convexos, con los convexos que contienen una bolita centrada en el cero. O sea, si tengo un convexo que tiene una bolita alrededor del cero, eso me define una norma. No sé ahora si hay que pedir alguna condición extra, pero creo que no. No, alguna cosa radial creo que con la bolita ya alcanza. Y bueno, todas las normas vienen de convexos, o sea, los productos internos se corresponden con las elipses, ¿sí? Geométricamente, y las normas se corresponden con los convexos. Bueno, y el otro ejemplo es f de x igual a un medio de x traspuesta por p por x más q traspuesta por x más c, o sea, una función cuadrática donde P podemos asumir que es una matriz simétrica de Rn por n, y Q es un vector en Rn y C es un numerito en R. Entonces, bueno, la función cuadrática resulta convexa si solo si la matriz P es semidefinida positiva. Y además vale que F es estrictamente convexa si y solo si P es definida positiva. ¿Está bien? Voy a hacer una pequeña acotación de las funciones cuadráticas. Un segundo. Entonces, yo dije que P es simétrica. Fíjense que si P no fuera simétrica, entonces podría cambiarla por una P simétrica. O sea, tomamos P moño, que es un medio de P más P traspuesta. Entonces esta función, esta matriz es simétrica. Y además, cuando hacemos x traspuesta por p moño por x, nos da lo mismo que hacer x traspuesta por p por x. O sea que podemos asumir sin pérdida de generalidad que nuestra p es simétrica. Y vamos a asumirlo en general. Y la forma canónica yo escribí ahí, digamos, en general las cuadráticas las vamos a escribir de la siguiente forma, como un medio x traspuesta p x menos q traspuesta x más c. Eso por una cuestión de simplicidad, digamos, el un medio está para que, y el menos están para que el gradiente de la función me quede simple y la solución me quede la que yo quiero, sin ningún signo ni nada, ni sin un 2 dando vuelta. ¿Está bien? Solo sale de eso. Entonces esta es la que llamamos forma canónica, digamos, si se quiere. Bueno. Ok. Bueno. Unas propiedades. Entonces si tenemos dos funciones convexas f y g, digamos, en
en el mismo dominio, o digamos, tomamos la intersección de los dominios. Entonces, si hacemos la suma de las dos, es convexa. ¿Está bien? Pruébenlo, o sea, son estas cosas, ejercicios fáciles, háganlos si no los vieron. También, si tenemos f y g convexas, entonces tomando el máximo de las dos, es convexa, de nuevo. Ese también es un poco, quizás rebuscado, hay que pensar un segundito, pero es fácil, piénsenlo y háganlo. Ejercicio de nuevo. Bueno, otras propiedades. Propiedad es que si hacemos una función afín de Rn en Rm, o sea, una función f de x igual a por x más b, o sea, donde a es una matriz de m por n y b es un vector de Rm. Bueno, ya tenemos una función convexa g de Rm en R, entonces g compuesta con f es convexa. ¿Ok? Si quieren hacemos esta demostración. Bueno, hagámosla, ya que estamos. Para hacer una. A ver. Entonces, un poquito. Entonces tenemos f, que es a por x más b, y g es convexa. Entonces hacemos g f de t por x más 1 menos t por i. Entonces esto es g de a por t por x más 1 menos t por i más b. Y bueno, separamos esto por la linealidad de a. Entonces esto nos queda g de t por a por x más b más 1 menos t por a por i más b. Y entonces ahora usamos la convexidad de la g, y esto es f de x, esto es f de y. Entonces nos queda t por g de f de x más 1 menos t por g de f de y. ¿Eh? Bueno, así son estas cosas, son más o menos fáciles. Hay que tenerlas en la cabeza, hay que incorporárselas, aunque si uno se las olvida no son fáciles de demostrar en el acto. Bueno, otra, una un poquito más general, no es más general, sino que distinta, pero más general en un sentido, menos en el otro, es la siguiente proposición, que también está buena para mostrar la convexidad de varias funciones, es que si tenemos f1 a fk, funciones de Rn en R, convexas, entonces tenemos f de x igual a f1 hasta fk, o sea, f va de Rn en Rk, y tenemos una g de Rk en R que es convexa y es no decreciente, entonces g compuesta con f de nuevo es convexa. Y acá, bueno, les digo que es que sea no decreciente, o sea, en R a la k usamos un orden que es un orden que no es total, digamos, es un orden parcial, que es que x es menor o igual a y, si solo si xy es menor o igual que y sub i para todo i de 1 hasta acá. O sea, cada coordenada, x tiene que ser menor o igual que y. Entonces, ese es el orden.
y decimos que G es no decreciente si preserva el orden, o sea que si X es menor que Y en R a la K, entonces G de X es menor o igual que G de Y en R. Esto es en el sentido clásico, digamos, con el orden de R. ¿Ok? Entonces, bueno, acá les digo, por ejemplo, si G es una función que es C1 y todas las derivadas de G parciales, o sea, el gradiente es todo positivo, todas sus coordenadas son positivas, entonces G es no decreciente. O sea, de hecho preserva el orden de forma estricta. O sea, si X es menor estricto que Y, entonces G de X es menor estricto que G de Y. Bueno, ok. Entonces, bueno. Eh, entonces veamos ejemplos de esto. Ahora que lo pienso, no sé si estoy andando fruta. Bueno, lo dejo en duda. Perdón, no sé. Quizás estaba pensando solo infinitesimalmente. Bueno, entonces... No, está bien, está bien. Nah, perdón. Ok, entonces, por ejemplo, si f es menos logaritmo de esta cosa, menos del logaritmo de la exponencial de a transpuesta por x más b sobre 1 más exponencial de a transpuesta por x más b. Entonces esto es convexo porque, bueno, eso es por esta proposición, digamos, es precomponer con una función afín a la log menos log verosimilitud de la logística. Y este es el término que aparece en la regresión logística cuando uno quiere plantear el problema de minimización. Digamos, la función que hay que minimizar es una cosa así. Depende de los x, pero bueno, es eso. Otro ejemplo, si tenemos f1, fk convexas, entonces la función h, que es tomar la norma p de f1 a fk, entonces h es convexa, ¿sí? O sea, porque, bueno, hay que ver que la norma es no decreciente, la norma p, pero eso es bastante fácil. Si p es mayor que 1, o sea, solo tienen que ver eso, pero piensen un segundo. Otro ejemplo, si tenemos f1, fk convexas y a en rk, entonces podemos hacer h de x igual a la exponencial de a transpuesta por f más b, donde f es f1 fk, o sea, la función a rk. Entonces es convexa de nuevo. Bueno, esta sí es una aplicación de la segunda proposición. Y esta también, porque digamos, esta, o sea, primero lo que está dentro es convexa. ¿Por qué? Bueno, porque esto es una suma de funciones convexas. Entonces es convexa. Y después la exponencial es no decreciente, o sea, es creciente y es convexa. Entonces, bueno, el resultado de la composición es convexa. ¿Está bien? Bueno, etcétera. Hay muchos ejemplos para ver y divertirse. Hay más proposiciones de este estilo. O sea, hay variantes con cóncavas y convexas, y son muchas y es imposible de acordarse todas. Pero bueno, si lo piensan un segundo, las pueden deducir. O sea, piensen la demostración de esto, que es una pavada más o menos como lo que hicimos acá, solo hay que ver la desigualdad que hay que usar y pueden deducir todas las variantes si piensan un segundo más. Es un poco engorroso, pero también si les digo todas las variantes es más engorroso. Bueno, ok. Entonces, una cosa importante de tener un buen vademecum de funciones convexas es que podemos deducir que
número más grande de conjuntos es convexo, o sea, podemos probar la convexidad de muchos conjuntos. Entonces, bueno, la siguiente observación que Javier la dio como casi definición es que la función, una función es convexa si solo si el epigrafo de la función, yo acá lo llamé e de e sub f, no sé si hay una notación estándar, que son los puntos xr tales que f de x es menor que r, o sea, los puntos por arriba del gráfico son un convexo. Bueno, geométricamente es esto, ¿sí? O sea, la función es convexa, entonces lo que está arriba es convexo. Igualmente la función es cóncava si su, bueno, no sé cómo se llama el gráfico, lo que está por debajo del gráfico, subgráfico, no sé. Epi es arriba, no sé cómo se traduce eso. Bueno, o sea, se entiende, ¿no? Que si es cóncava, lo que está debajo del gráfico tiene que ser convexo. Bueno, entonces con eso, digamos, todos los epígrafos de funciones convexas son convexos. Nuevos ejemplos que pueden construir. Y bueno, otro resultado que también está bueno para ver que hay más convexos es el siguiente. Si tenemos una función convexa, tomamos un R real, entonces S de R, que es el sublevel set de nivel R, o sea, los puntos en omega tales que f de x es menor que r, entonces eso es un convexo. ¿Está bien? Bueno, acá en un ejemplo de la recta, digamos, no vamos a conseguir ejemplos muy significativos porque son intervalitos los convexos nada más. Entonces, efectivamente lo que conseguimos si tomamos R y esta función convexa, en la preimagen es este convexo. ¿Está bien? Bueno, si lo hacemos en varias variables, vamos a obtener ahí elipses o cosas más extrañas. Bueno, entonces con esto también construyen varios ejemplos. Por ejemplo, este, pero al revés. Si tomamos P, una matriz definida positiva, y entonces consideramos la función x menos x0 traspuesta por P por x menos x0, esa es una función convexa, ¿está bien? Es una cuadrática con P definida positiva. Entonces, si tomamos los puntos que esto es menor a R, que es una elipse, entonces eso es un convexo, ¿está bien? O sea que con esto probamos muy fácilmente que las elipses son convexas, al menos desde esta definición. Bueno, el otro ejemplo es una aplicación de lo del epígrafo, o sea que está buena, es bueno para ver que si tomamos un supremo de funciones convexas, pero ahora un supremo sobre un conjunto arbitrario, entonces el resultado es convexa. O sea, tomamos g de x, el supremo en i de f de x e y asumimos que para cada i fijo, f de x con el i fijo es una función convexa en x, ¿está bien? Entonces, si tomamos el supremo, la función g que obtenemos es convexa. Y esto sale muy fácil, digamos, de ver la condición del epígrafo. El epígrafo, que son los puntos xr tales que, bueno, g de x es menor que r, va a ser la intersección de todos los epígrafos de las FIs, ¿sí? por una cuestión de que es el supremo. Entonces, la intersección de convexos es convexo y entonces la función es convexa, porque su epígrafo es convexo. Bueno, o sea, el tema con el supremo es que esto podría dar infinito, pero eso no es un problema, digamos, si uno las define en un sentido ampliado como más infinito, que eso sería como borrar del dominio, o sea, el dominio va a ser una restricción, digamos, el del dominio original,
de las f de x, y, o sea, si uno define el dominio como donde esto da menor a infinito, entonces está todo bien y ahí queda convexa. Bueno, bueno, hasta acá cortamos y seguimos en el siguiente video.